Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta charla que vamos a tener el día de hoy. Y queremos invitarlos a que, así como nosotros, pues miren, tráiganse su cafecito, porque esto es una charla, vamos a platicar, vamos a invitar al Señor a que venga aquí en medio de nosotros y platique de esos temas muy bonitos, ¿no? Entonces, relájese, hermano, este es un tiempo muy hermoso, además el clima lo amerita, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y algo bien importante, la verdad es que la palabra de Dios es para disfrutarse, ¿sí? Entonces, de verdad nos encantaría que este tiempo fuera un tiempo así, donde disfrutáramos el estar estudiando la palabra. Este curso lleva por nombre Joyas del Evangelio, así que lo que vamos a descubrir en los evangelios son esas enseñanzas, esas cosas que pueden cambiar nuestra vida. O sea, si alguien se encuentra una joya, te aseguro que no la deja pasar, No, claro. sino que inmediatamente la toma y la hace suya y cambia su vida. Así que de eso se trata este curso, de eso se trata este tiempo, así que vamos a disfrutarlo, vamos a pasarlo juntos, platicando nosotros y Dios. Pues bueno, lo que siempre les decimos, hermanos, compartan el video para que esta charla, esta plática que vamos a tener con Dios llegue a muchas personas, llegue a quien ni siquiera nos imaginemos, ¿no? Entonces, comparte el video y bueno, pues ya tuvimos dos sesiones y la verdad bastante interesantes, ¿no? ¿Cómo las has visto? No, estuvieron muy padres, nos hablaron acerca del reino de los cielos y la enseñanza pasada nos hablaban de cómo Jesús nos sana. Hoy vamos a tener una nueva enseñanza, pero antes de iniciar me gustaría que Gerardo nos ayudara a orar. Pues como les dije, hermanos, vamos a invitar al Señor a que charle con nosotros. ¿Se imagina usted una plática donde esté el Señor en medio y platicando y enseñándonos? Así vamos a pedirle que venga y nos platique, nos enseñe y seamos enriquecidos con lo que Él diga. Señor, estamos aquí felices, contentos de poder eh, invitarte a esta plática. Ven, Señor, ven y pósate aquí en medio de nosotros, en medio de la casa de mis hermanos, para que todos tranquilos, relajados, disfrutando de tus palabras, aprendamos y nuestro espíritu sea alimentado, nuestra alma sea enriquecida, Señor. Te lo rogamos y tú sabes, Señor, que estamos en torno a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ahora que ya está el invitado principal en medio de nosotros, pues ahora sí vamos a empezar con el tema. Y el tema del día de hoy es precisamente que vamos a ver que Jesús es el pan de vida. Es bien curioso porque este concepto del pan de vida solamente aparece en uno de los evangelios, y está en el Evangelio de Juan, en el pasaje que está en el capítulo 6. Así que hoy toda la enseñanza la vamos a estar basando en este capítulo. Yo le invito a que en su casa la lea con calma porque de verdad está muy buena, está muy llena de enseñanzas. Y quiero que leamos para empezar Juan 6, el versículo 35. Si tiene su Biblia a la mano la puede tomar e ir leyendo con nosotros, pero si no, escuche, nosotros vamos a leerle los textos. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y es de verdad un versículo increíble. Aquí en este versículo Jesús le estaba hablando a unos judíos que lo habían venido siguiendo ya tiempo atrás, pero es sorprendente porque Jesús no les está diciendo este versículo así como bien calmado, como bien amoroso, sino que lo está diciendo a manera de exhortación, como que no estaba tan contento con esos discípulos, con esos judíos que lo estaban siguiendo. Cuéntanos por qué, Gerardo. Mira, miren, hermanos, amigos que nos escuchan. Eh, cuando Jesús hace esta declaración, como bien dices, pues no estaba tranquilo, ¿no? Y lo podemos notar precisamente porque si leemos desde el versículo 1 del capítulo 6, nos vamos a dar cuenta de que el capítulo engloba muchas enseñanzas
y empieza narrando la alimentación o el milagro de la alimentación de los 5,000 personas. Famosísimo el milagro. Sí, hemos escuchado, ¿no?, de ello. Y entonces Jesús es intencional, siempre Él quiere que nos demos cuenta de lo que Él puede hacer. Porque le dice a Felipe, le dice, oye, ya es tarde, ¿y quién les va a dar de comer a estos? Jesús sabía que Él iba a hacer el milagro. Por supuesto. ¿Por qué le dijo eso, no? Y el mismo Jesús le dice, ni con 200 denarios, no recuerdo bien la cantidad, va a alcanzar para darles de comer a eso. Era el salario de un año de una persona. Exacto. Entonces, Jesús es intencional y le dice a Felipe, y Felipe le dice, ¿sabes qué? Pues nada más hay 5 panes, hay un muchachillo tiene 5 panes, 2 peces, y bueno, pues el milagro ocurre, el milagro de la multiplicación, porque pues obviamente con eso no alcanzaba para alimentar a 5,000, dice la Biblia, 5,000 hombres, sin contar niños. Entonces, para no hacer números alegres, pero por lo menos 7,000 gentes comieron, ¿no? Por lo menos, pero bueno, eso no es lo importante. Aquí lo importante es de que Jesús quiere siempre darnos a notar los milagros, lo que Él puede hacer. Entonces le da de comer a toda esa gente, pero ojo, aquí el Señor había estado predicando, había estado hablando de la palabra, había estado mucho tiempo, tanto que se les hizo tarde, o sea, sí, se les pasó el tiempo. La gente estaba impactada con todo lo que Jesús estaba hablando. Se les pasó el tiempo, entonces se les hizo tarde. Bueno, entonces, terminando esa alimentación, se recogieron las 12 cestas llenas, todo lo que ya sabemos. Y el Señor le dice a sus discípulos que se vayan a Capernaum, que tomen una barca y se vayan a Capernaum, y que Él los va a alcanzar. En medio de ese viaje hay una tormenta, los discípulos se espantan, Jesús camina sobre el mar y les dice, a ver, tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Igual hemos escuchado de esa historia, ¿no? Y finalmente llegan al otro lado, llegan a Capernaum, llega el Señor con ellos, y entonces aquí es cuando se da esto, este pasaje de Juan 6:35, porque desde el versículo 26, en Juan 6:26, dice así, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Las personas que estaban en la alimentación de los 5,000 pasaron toda esa travesía que igual pasaron los discípulos, pero no por volver a escuchar las palabras del maestro, sino porque querían otra vez que les dieran de comer. O sea, eran gorriones. Estaban gorreando, querían otra vez. Entonces, el Señor no tiene problema en darnos de comer, no lo hace diario. Pero sí se enoja, sí, yo noto cierta molestia en el versículo 27, porque le dice, trabajad no por la comida que perece. Y miren, aquí, por eso es bien hermoso el Evangelio, la palabra, porque cuando nosotros la estudiamos más a profundidad, nos damos cuenta que hay tesoros, que hay joyas escondidas. Y miren, dice el versículo 27, les dice así enérgicamente, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué les quería decir? No vengan por pescados, vengan por escucharme a mí. Vengan por escucharme a mí. Entonces el Señor sí nota sí podemos deducir que nota cierta molestia, ¿no crees? Sí, no estaba de acuerdo con la actitud que estaban teniendo. Entonces les dice esa parte. Y dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a estaba hablando en primera persona, señaló Dios el Padre. Y mira, vamos a resaltar aquí rápidamente una palabra. La palabra trabajad, que es la primera palabra que aparece en el versículo 27. ¿Sabías que esta palabra, en tiempos de Jesús, la palabra trabajad no existía? No. Entonces, no existía la palabra trabajar. La palabra trabajo o trabajar y todos sus derivados surge hasta el siglo VI. O sea, 600 años después de que pasó esto. Entonces usted va a decir, ya me va a empezar a confundir. No, a ver, le explico.
Como todos sabemos, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ajá. Entonces, la palabra que el Señor usó aquí es una palabra que se usa en el griego, que es tripalium. Tripalium. ¿Qué significa tripalium? Tripalium significa sufrimiento, tripalium significa tortura, más bien el tripalium, perdón, era un instrumento de tortura que se ocupaba en los esclavos. Entonces se significa sufrimiento, aflicción, pesar. De ahí viene el vocablo de la palabra trabajo, de tripalium, porque el trabajo te provoca cierta es un pesar, sufrimiento, ¿sí? Es un sufrimiento. Sacrificio. Ajá, exacto. Okay. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor aquí? No se aflijan, no sufran, no sea su pesar la comida que perece. Sea su pesar, sea su aflicción, pongan toda su energía en la comida que a vida eterna permanece. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo y por eso se molestó. No se aflijan, no sufran por la comida que perece. Entonces hay una versión que dice: pongan toda su energía en buscar el alimento que no perece, que es la palabra de Dios. Esto me parece muy, sí, me parece muy, muy interesante, ¿no? Y recalcar aquí, creo que el Señor sí se molestó, ¿no? Sí dijo, no se vale eso, ¿no? Sí, o no sé, a lo mejor igual fue un sentimiento de tristeza, ¿no? De decir, les di lo más valioso, que es mi palabra, que es mi presencia, y ellos me vienen a buscar por más pan y peces, ¿no? O sea, sí genera, no sé si decepción o tristeza, enojo, no sé, igual un día le preguntamos. Sí. Pero es que esta es una enseñanza que ya se venía dando desde mucho tiempo atrás. O sea, Jesús no era la primera vez que les hablaba de esto. Y es que desde el profeta Isaías ya hablaba acerca de esto, porque Isaías dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, aquí está hablando de que el pan físico, comparado con lo que significa Jesucristo, su palabra, no es absolutamente nada, ¿no? Y bueno, luego tenemos versículos en el Evangelio donde nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por supuesto. ¿Okay? No está diciendo que el pan físico no sea necesario, pero dice, pero es más importante el pan, la palabra, el alimento que sale o que proviene de Dios. Y luego tenemos versículos como: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido, que es en pocas palabras lo que les estaba volviendo a enseñar a estos judíos, que seguían pensando que lo más importante era el pan físico, los peces, ¿no? Y recalcar algo, ¿no? Que no está diciendo que no trabajemos. No, porque volvemos a insistir, la palabra todavía ni existía. O sea, el Señor está diciendo: no se aflijan, no sufran, esto lo van a tener, siempre y cuando su anhelo, sus fuerzas estén en buscarme, ¿no? Uh-huh. Entonces, ojo, hermano, no estamos diciendo que ahorita renuncie y que se vaya de misionero, no. Eso es lo que... Sí. Ese es el contexto, ¿no? Ahora, la verdad es que podemos juzgar mucho a los judíos, pero en la actualidad creo que muchos estamos igual. ¿Sí o no? Sí, esta situación la seguimos viviendo. ¿Por qué le digo esto, hermano? La gente vive afligida, cansada, agobiada, preocupada, endeudada, sí, buscando suplir todas sus necesidades. Ajá. Tanto, fíjense bien, tanto que no tienen tiempo de buscar el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Ya tenemos un ritmo de vida así tan acelerado, tan globalizado, estamos más preocupados por impactar a la sociedad que por realmente cubrir nuestras necesidades, ¿no? Sí, definitivamente este es un problema que estamos viviendo, ¿no? La gente vive estresada, la gente se le va la vida en cumplir sus logros, en querer cubrir sus necesidades, y digo así porque más adelante vamos a ver algo de esto, y no en lo importante. Entonces, estamos igualito o peor que los judíos. Ahora, ¿por qué Jesucristo se hace llamar el pan de vida? Bueno, esto es súper interesante y a mí me pareció muy padre, porque aquí Jesús está utilizando una metáfora. Déjeme le explico qué es una metáfora.
Una metáfora es cuando ponemos dos cosas y decimos que las características que tiene uno, de igual manera las tiene la persona, en este caso Jesucristo. Entonces lo que Jesús está diciendo es las mismas características de un pan, son las características que tengo yo. Wow. Así que vamos a analizar el día de hoy 3 características del pan que de igual manera tiene Jesucristo. Entonces el pan ahorita queda ad hoc con el cafecito que se está tomando, súper bien, ahí mójelo, y le aseguro que le va a ir ilustrando bastante bien las características que habla de Jesús. Bueno, la primera característica que tiene el pan y que también la tiene nuestro Señor Jesucristo es que posee un efecto saciante. De verdad que dentro de la cantidad de alimentos que tenemos, el pan es de los alimentos que más sacia, ¿sí? Por eso a los niños les ponen torta en la escuela, ¿no? Porque sí, el pan es algo de lo que más te hace sentir saciado. Saciar no es otra cosa más que quitar el hambre. Acuérdese de lo que estábamos leyendo en el pasaje de Juan 6:35, cuando Jesús le dice a estas personas, dice, yo soy el pan de vida, dice, el que viene a mí, y ojo, esto subráyelo, nunca volverá a tener hambre. Nunca, o sea, nunca jamás va a volver a sentir hambre. ¿Has sentido lo que es tener hambre? Oh, muchas veces, me empieza a gruñir la panza, me duele la cabeza, no sé, usted, hermano, a ver, ahí coméntenos, ¿cómo se ha sentido cuando así, luego, así unos retortijones, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, empezamos a sentir un hueco que se puede transformar en dolor, hay gente que le duele la cabeza, personas que sí, les gruñen las tripas, dice Salomón, ya me sonó mi pancita, mamá. Ajá. O sea, tu cuerpo te da señales de que le hace falta alimento, ¿estás de acuerdo? Señales para que inmediatamente tú busques la manera de suplir esa necesidad. Y esto es natural, ¿no? Sí, es completamente natural y no, o sea, no te puedes hacer como loco, ¿no? Así, a lo mejor de momento dices, sí, a ver si ya, me voy a concentrar en otra cosa y no voy a pensar en que tengo hambre, pero llega un punto donde tu cuerpo te sigue mandando y mandando señales hasta que no las puedes ignorar. Bueno, exactamente lo mismo nos pasa en la parte espiritual y en la parte del alma, ¿sí? Exactamente igual, nuestro cuerpo tiene hambre, nuestra alma tiene hambre y nuestro espíritu tiene hambre. Entonces, nos manda señales para decirnos que necesitamos alimento. Todos los seres humanos tenemos un instinto de supervivencia, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace un ser humano por el instinto de supervivencia al momento de sentir hambre? Buscar alimento. Buscar, ¿verdad? Vamos a buscar qué comer. Y entonces por eso son un hit todos los puestitos de comida chatarra de la calle, porque si te agarra media calle, pues que unos cacahuates, así, ¿no? Los hot dogs. Los hot dogs. Entonces, definitivamente, lo mismo pasa con nuestra alma y nuestro espíritu. Ajá. Lamentablemente, nuestro estómago se puede saciar momentáneamente con un pan o con cualquier otra cosa, pero ¿qué pasa con esas otras 2 áreas que no son así? El ser humano ha caído en una infinidad de desviaciones, de perversiones y de pecados, intentando quitar esa sensación de hambre en su alma y en su espíritu. Ajá. Vamos a poner algunos ejemplos. Mira, a mí me gustaría platicar, por ejemplo, 2. Primero, por ejemplo, los que no tienen una identidad de ser un hombre o ser una mujer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué buscan? Pues se van tras esas ideologías homosexuales, tras esas ideologías del feminismo que están distorsionando por completo la identidad que Dios nos dio como hombres o como mujeres. Entonces ese hueco lo tengo que intentar llenar con algo, ¿no? Otro ejemplo, no sé, las señoritas que por alguna razón crecieron sin un papá, entonces no tienen esa figura paterna, ¿no? Sí, claro. No, les hizo falta. Y tal vez inconscientemente, cuando ellas son mayores, en lugar de buscar un novio, una pareja, un esposo que sea acorde a su edad, con sus mismos intereses, ¿qué buscan? Buscan a un hombre mayor. Y el clásico, es que podría ser su papá, es que exactamente, o sea, está buscando un papá, ¿sí? Quizás inconscientemente, pero esa necesidad, ese hueco, esa hambre la está haciendo ir a buscar en el lugar equivocado, algo que de alguna manera le haga llenar ese vacío. Sí, o sea, piensa hueco. Que lo está llenando, ¿no? Ajá. Cree que lo está llenando de la manera correcta. Exactamente. Y no. ¿Cómo se llama actualmente eso? Los sugar daddy. Los sugar daddy. Ya hasta tiene nombre. Bueno,
Yo quiero poner el ejemplo de aquellas personas que a lo mejor están pasando por soledad, tristeza, y lo buscan suplir trabajando 24 horas, ¿no? O sea, volvemos a insistir, no estamos diciendo que el trabajo es malo, pero para todo hay tiempo. Pero esas personas que no salen de la oficina, que están ahí, que no vienen ni los fines de semana, no sé, es una obsesión, ¿no? Es una obsesión el trabajo. Seguramente están llenando o intentando llenar con el trabajo algún tipo de soledad, algún tipo de tristeza, algún tipo de angustia, ¿no? Sí. Y la saciedad no la van a encontrar o la llenura no la van a encontrar en el trabajo. La llenura o esa saciedad solamente la encontrarían en el Señor Jesucristo. Por supuesto. También podemos poner como ejemplo todas las personas que están en cualquier tipo de adicción, drogadicción, tabaquismo, alcoholismo. Definitivamente que su espíritu, su alma necesita algo, y ellos creen, ¿no? Que dicen por ahí, ahogan las penas, ¿no? Sí. Fuman no sé qué tanta cosa, pero están buscando llenar esa parte, buscando alimentar su espíritu, alimentar su alma, pero no, o sea, eso... Definitivamente que en todos estos casos y en muchos otros que seguramente usted conoce, nada ni nadie, ninguna persona, ninguna cosa, ninguna corriente, ningún nada les va a suplir o los va a hacer sentir completamente bien. Digamos que estas situaciones los toman como un snack, como un tentempié, dirían en México. Ajá. Como que de momento los hace sentir un poco mejor, pero su duración es muy corta. Sí, claro. Ajá. Y lo increíble, lo maravilloso y una de las joyas más preciosas que yo quiero resaltar el día de hoy es que lo que Jesús te ofrece no es un tentempié y no es un snack. Lo que Él te ofrece es plenitud. Dice en el Evangelio de Juan, ahí donde estamos, pero empezando el Evangelio en el capítulo 1, versículo 16, dice que de su plenitud tomamos todos. O sea, de su plenitud, la plenitud de Cristo está ahí, para que tomes, para que Él te dé lo que tú necesitas para llenar esos vacíos, esos huecos, eso que te hace sentir hambre en el alma y en el espíritu. ¿Qué es plenitud? Fíjense, la definición de plenitud es muy sencilla, para no enredarnos en tanta cosa. Es estar lleno en todo, de todo. Lo voy a repetir, estar lleno de todo, en todo. Esto significa que no te falte nada. Eso es plenitud. Y dice la palabra que esa plenitud está a disposición de nosotros para que nosotros vayamos y la tomemos. Ojo, esto es bien importante, lo vamos a analizar más adelante, sí, porque se tiene que tomar, o sea, no te la van a aventar, no te va a llegar, la tienes que tomar. Ajá. Esto es muy, muy importante. Ajá. Sí, definitivamente esta definición está de verdad en todas las áreas de tu vida. ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida? No sé, en lo sentimental, en el alma, en los sentimientos, en los pensamientos, en el trabajo, en cualquier área de tu vida que tú te imagines, la plenitud de Cristo está para lo que necesites. A veces pensamos que Jesús solamente es de la iglesia, la Biblia, la religión, hablar de cosas teológicas. No, es que Jesús te da plenitud en todas las áreas, en todos los temas, en todas tus necesidades, pero solo Jesús. Todo lo demás no te va a llenar por completo. Y lejos de eso te va a alejar de la verdadera plenitud que es nuestro Señor Jesucristo. Así que la primera joya que vamos a estudiar o que quiero que les quede bien presente es que con Jesús no vamos a volver a tener hambre, porque Él nos sacia. Tome esa joya así, hermano, y guárdela en su bolsita. Con Jesús no vamos a tener hambre. ¿De acuerdo? Esa es la primera joya que, bueno, nosotros encontramos. A lo mejor usted ya... Sí, muchas más. Encontró más, ¿no? Ok, la segunda característica es que el pan es nutritivo. Ajá, el pan aporta de verdad muchos nutrientes a nuestro organismo, y por nutritivo vamos a entender lo siguiente. Jesucristo o el pan, ambos, proporcionan a nuestro organismo las sustancias que necesita para conservarse y para crecer. Ahora, yo quiero decir algo aquí. Hay algunos alimentos que nos quitan el hambre, pero no nos nutren. Ah, eso sí es cierto. Sí, unos chetos nos quitan el hambre, pero no nos nutren. Eso es bien importante, ¿no?
Sí, son buenísimos los chetos para quitar el hambre, pero de nutrientes, pues nada. Y al contrario, no solamente no te ayudan en nada, sino que te perjudican, ¿sí? Y esa es la condición de las personas que hablábamos antes, que buscan en otros lados alimentos que lejos de nutrirlos, los perjudican. Pero Jesucristo no. Jesucristo es el alimento más nutritivo que nosotros podemos tomar. Esta es la segunda joya que vamos a analizar y me gustaría que me ayudes a leer en Juan 6:32 y versículo 33. Dice así, hermanos. Les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y fíjense bien, hermanos, aquí está hablando el Señor Jesús del maná. Uh-huh. Se les recuerda a los judíos, porque ellos sabían de este asunto, ajá, les recuerda a los judíos ese acontecimiento, ¿no? de cuando caía el pan del cielo y ellos lo tomaban. Y aquí, hermanos, les voy a contar algo. Los eruditos, los estudiosos de la Biblia, piensan, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Ojo, hermano, que los que comieron del maná no iban al baño. Oh my God. Y tiene lógica, tiene un sentido igual espiritual. ¿Saben por qué? Porque el maná era un alimento 100% perfecto. ¿Por qué? Porque les daba lo que necesitaban, ni más ni menos. Incluso la instrucción de Moisés, dada por Dios, es, a ver, recojan lo que necesiten. ¿Y qué pasaba si ellos recogían de más? Se agusanaba, ¿no? O sea, entonces, no necesitaban desechar nada, hermanos, porque era aprovechado al 100% por su organismo. Ese alimento, hablando en lo físico, era perfecto, 100% perfecto, porque el maná salía de la boca de Dios, dice la Escritura. Entonces este maná era una figura de lo que iba a venir a ser Cristo en nuestras vidas, pero en el área espiritual. Exacto. El alimento perfecto que no se desecha. Exacto, y que es justo lo que necesitamos, ni más ni menos. O sea, es un alimento hecho a la medida para cada uno de nosotros. Me recuerda un poco esto de la leche materna, ¿no? Que dicen que cada mamá proporciona una leche hecha específicamente para su hijo. Eso es increíble, en serio. O sea, y de esa manera era el maná, y espiritualmente Jesucristo viene a ser el alimento que está hecho justo para nuestra necesidad. Y aquí es bien importante lo que sigue, para nuestra necesidad, porque, ¿sabe? A veces nosotros ni siquiera sabemos cuál es nuestra verdadera necesidad. Dice una parte en la Biblia que ni siquiera sabemos pedir como conviene. Uh-huh. Muchas veces nuestras oraciones ni siquiera es lo que a nosotros nos conviene. Pero ¿quién es el que sabe lo que nos conviene? ¿Quién es el que sabe lo que necesitamos? Nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial ha enviado al pan de vida que es Jesucristo, justo como cada uno de nosotros lo necesita. Mire, cuántas historias hay en la Biblia, y usted lea en el Evangelio, yo sé que lo ha estado leyendo porque ya llevamos 3 semanas con esto, pero ponga atención porque en varias historias de la Biblia, cuando llegaba un enfermo a pedir sanidad, le decía, Jesucristo, Rabí, no sé, sáname. Y Jesús le contestaba, tu fe te ha salvado. No le había pedido salvación. No le había pedido salvación, le había pedido sanidad. ¿Sería que Jesús se confundía ahí con la palabra... se parece, ¿no? Se parece, ¿no? Sáname, sálvame, pues por ahí, ¿no? No, es que no es que Jesús se confundiera, lo que pasa es que Jesús sí sabía lo que esa persona necesitaba. Pero lo más maravilloso de todo, lo que de verdad a mí, híjole, me impresiona, es que producto de esa salvación, la condición física de las personas empezaba a mejorar. Y entonces esa enfermedad se iba de su vida, y esa enfermedad se apartaba y su vida cambiaba. Los endemoniados ahora estaban limpios, ahora estaban en su juicio, los cojos caminaban, los ciegos veían. O sea, el producto o el fruto de esa salvación en su vida era que también su vida empezaba a componerse. Sí, claro. Ajá.
Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que muchas veces ni siquiera sabemos lo que necesitamos, pero gracias a Dios, Él sí sabe lo que necesitamos. Y el Señor entiende la prioridad, ¿no? O sea, no es que no le importe nuestro cuerpo, nuestra salud, pero sí el Señor está más interesado en que seamos salvos. Sí. Sí, o sea, ¿de qué nos sirve tener salud si no tenemos a Cristo? ¿De qué nos sirve tener tantísimas cosas si no tenemos ese pan que alimenta nuestro espíritu? Entonces, esa es la enseñanza, ¿no? La prioridad que Dios, que Cristo le da a nuestra salvación, ¿no? Antes que cualquier otra cosa. Entonces, hermano, anhelemos más la salvación que cualquier otra cosa. Lo que usted me diga, no hay nada por encima de Jesús. Sí, definitivamente. Siempre tenemos que tener en mente que al primero al que tenemos que recurrir es a Jesucristo. Porque dice una canción bien viejita que cantábamos en la iglesia hace un buen de tiempo, que cantábamos a Yo soy moderno. Pero cantábamos a quién iré en necesidad, a quién iré en busca de paz. Y dice, ¿y quién podrá mi vida saciar de verdad? Y finalmente decíamos, Cristo, ¿a dónde más podemos ir? Dice, si solamente tú tienes palabras de vida. Pero esa canción está súper padre, la cantábamos bien inspirados y en la realidad a veces se nos olvida. Y entonces primero busco el consejo de mi amigo, de mi compadre, de mi comadre, y primero le tengo más fe a los productos milagro que nos ofrecen en la tele, y le tengo más al horóscopo, y le tengo más fe al doctor, en lugar de ir a Cristo, que Cristo tiene lo que necesito, ¿no? Entonces, hay que tener en mente esto, hermanos. La segunda joya del día de hoy es que Jesús nos da lo que necesitamos. Esa es la segunda joya. Y bueno, vamos a pasar tercera. No, la segunda, porque vamos a pasar al tercer punto. Sí, vamos a pasar a la tercera característica. Y la tercera característica es que el pan, en este caso hablando en general del alimento, es algo vital. Y por vital, creo que todos lo entendemos, que es imprescindible para vivir, ¿sí? O sea, no me puede faltar, porque si no me muero. Sí, claro. O sea, esto aplica para ambos, ¿no? O sea, si dejamos de comer, pues obviamente nos vamos a morir. Lo mismo si dejamos de comer ese alimento espiritual que es Cristo, pues nos vamos a morir, ¿no? Entonces, la tercera joya ahora sí. La tercera joya ahora sí. Es que Jesús es necesario e imprescindible para vivir. Así es, así, literal, tómelo literal. Y es que fíjese, en el pasaje de Juan 6 que estamos estudiando, 17 veces, lo conté en la Nueva Traducción Viviente, pero 17 veces Jesús hace referencia a que Él es necesario para vivir, que Él es necesario para que seamos resucitados en caso de que estemos muertos cuando Jesucristo venga nuevamente por nosotros. 17 veces en unos cuantos versículos el Señor reitera que Él es necesario para vivir. Vamos a tomar solamente unos cuantos versículos que son del 47 al 51. A ver. Los voy a leer en Reina Valera. Dice así la palabra: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Wow, impresionante, ¿no? O sea, como aquí el Señor dice que Él va a dar su carne, ¿no? Para la vida del mundo, o sea, es clarísimo. Su carne, ¿para qué? Para que nosotros vivamos. Entonces, fíjese, quiero comentar esto, hermanos. Esto no se refiere al hecho de que nuestro cuerpo físico no va a morir. O sea, no quiere decir que aunque si nosotros creemos en Jesús, buscamos su palabra, no quiere decir que vamos a ser eternos, ¿no? Vamos a morir, hermano, eso lo tenemos bien claro. Pero lo que sí, nuestra alma y nuestro espíritu tienen garantizada una eternidad con Dios. Eso sí, eso sí. Mire, la muerte no es como nosotros la concebimos. La muerte para Dios, el concepto de muerte para Dios no es como nosotros la concebimos. Jesús dice que si creemos en Él, seremos resucitados. Porque Jesús, al ofrecer su cuerpo, venció a la muerte. Amén. Entonces, mire, nos puede faltar todo, pero no Jesús. Porque de lo contrario, toda nuestra historia terminaría el día que nos sepulten y nos entierran, ¿no?
Sin embargo, esta promesa de resucitar y de vivir una eternidad es únicamente para que el que coma el pan de vida. Pero aquí viene una pregunta bien importante, porque bueno, este pan físico, o sea, pues le doy así, le corto un pedazo, me lo meto a la boca, ¿eh? Me lo como. Sí, claro. Pero ¿cómo prácticamente podríamos decir que se come el pan de vida? Mira, vamos a volver con los judíos porque ellos se hacían la misma pregunta. Y aquí voy a compartirle algo, hermano. Es esto. Los judíos siempre tenían un problema, o tenían tomaban las cosas así muy literal. Ajá. Le pasó a Jesús con Nicodemo, que Jesús le dice, oye, es que el que no naciere de nuevo no va a ser salvo. Entonces Nicodemo se queda así como, a ver, ¿cómo? ¿Me tengo que meter otra vez a la panza de mi mamá para volver a nacer? Sí, todos hemos visto, bueno, o hemos escuchado eso, ¿no? Entonces se tomaban eso, y eso mismo pasaba aquí. Ajá, en Juan 6:52 dice, entonces la gente, estamos hablando de los judíos, comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. Y viene una interrogante, ¿cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaban. Entonces yo pienso que ellos como que estaban diciendo, pues vamos a cortarle un brazo y nos hacemos un taco de Jesús, no sé. Estaban pensando en la literalidad de lo que Jesús les estaba diciendo, pero obviamente lo que el Señor trataba de explicarle no era que se lo comieran a él. Ajá. Lo que él trataba de explicarles era, lo vamos a ver en 3 puntos. Okay. Son 3 puntos muy importantes que Jesús trataba de explicarles. No me coman a mí, no me van a comer a mí. El primer punto es de que tenían que creer en Jesús. Todos tenemos que creer en Jesús, en su obra, en su sacrificio. Y aquí como que entendemos un poco a los judíos. ¿En qué sentido? Hermano, usted haga un poco de memoria. Mire, los judíos estaban ansiosos, sabían de la venida del Señor, del Mesías, porque estaba anunciada a través de los profetas. Pero ellos querían un Mesías poderoso, heroico, no sé, como tipo un Rambo, Avengers, no sé, o sea, que llegara y se enfrentara en unos rounds con el César y lo noqueara, no sé. Ellos estaban pensando en otro tipo de sanidad, ¿no? en otro tipo de salvación. Incluso le pedían señales. A ver, dime, ¿qué es lo que haces para que creamos en ti? Si lo analizamos fríamente, esto es un insulto contra Dios. O sea, ¿cómo le piden señales al que creó el cielo y la tierra, ¿no? Pero le pedían señales, ajá. No creían que el hijo del carpintero, el que vieron ellos tantos años, vecino de ellos, fuera el Mesías prometido en las Escrituras, ¿no? No creían que él podía salvarlo. Entonces ahí a ellos les faltaba fe. Y sabe una cosa, hermano, quizás en este punto ni siquiera nos hemos acercado a Dios porque no creemos quién es Él. No creemos en la persona de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Que Jesucristo es todo lo que yo necesito. Buscamos en todas partes, en toda clase de personas, ideologías, menos en Cristo. Entonces, lo primero que el Señor quería enseñar es: crean en mí, crean en Jesús. Sí, les hacía mucho hincapié. Es que el Padre me envió, es que yo vengo del Padre, es que yo descendí del cielo. Ajá. Sí, me ven en un cuerpo humano completamente normal, igual al de ustedes, pero es que yo soy el que descendió del cielo. Entonces, sí, definitivamente podemos estar en un punto así, donde ni siquiera nos acercamos a Dios, porque todavía no nos cae el 20 de que los milagros, que lo que nuestra vida necesita está en Él. La segunda cosa, hermanos, que el Señor Jesús trataba de explicarle a estos judíos con esto que acabábamos de leer, es de que tenían que aceptar que Jesús era el que los salvaría, de que Jesús era el que había sido, como dijimos hace rato, el que había sido mandado, ¿no? Y mire, para nosotros llevamos mucha ventaja, hablando en comparación de los judíos, porque nosotros ya sabemos la historia. Sí. Nosotros ya conocemos que Jesús se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Sabemos todo lo que sucedió. Jesús murió a su humanidad
para darnos la esperanza, para ser perdonados y salvos de nuestros pecados. Él por eso murió. Pero sabe una cosa, de nada sirve ese sacrificio, y ojo con lo que voy a decir, de nada sirve el sacrificio si nosotros no lo tomamos. Ajá. De nada sirve que el pan esté en la mesa, aquí está el pan, ajá, y que yo no haga nada. Es lo que explicábamos hace rato, ¿no? Nosotros tenemos que tomar el pan, ajá, y comerlo. Sí, está rico. Eso es lo que tenemos que hacer. Tomar a Cristo, tomar sus enseñanzas, tomar su sacrificio, tomar lo que Él hizo, tomar su persona y hacerlo nuestro. ¿Para qué? Para que nos empiece a nutrir, para que nos empiece a saciar, ¿no? Sí. Entonces, la manera de tomar ese sacrificio es a través de una oración donde le expresemos nuestro completo arrepentimiento y deseo de que Él sea nuestro Señor. O sea, es bien fácil, ¿no? A veces nosotros creemos que es bien difícil acercarse a Dios. No, es bien fácil, hermano. Es una oración, decirle, Señor, me arrepiento de lo que he hecho y quiero que gobiernes mi vida. Punto final. En ese momento, usted está deseando, usted está haciendo lo que hicimos en este momento. Y mire, hermano, amigo que nos ve, si tú quieres hacer esta oración, comunícate con nosotros, ponte en contacto a través de las redes sociales. Hay muchas formas aquí en los comentarios, donde tú quieras, y nosotros te podemos ayudar, te podemos guiar en esta oración, y es de inmediato. No tienes que tomar ningún seminario ni nada, no, es inmediato, porque el Señor va a empezar a obrar en la vida de las personas, ¿okay? Sí, tal cual el pan entra a tu cuerpo y empieza a hacer su trabajo, tal cual así pasa con Jesús. ¿Y el tercer punto cuál sería? Mira, el tercer punto es algo más práctico, ¿no? Es así como que, pues tenemos que buscarlo. Acuérdense de esa versión que leíamos donde decíamos, pon tus energías, hazte un tiempo, planea, ¿no? Ahora, es bien importante anotar esto, el pan se come a diario, hermanos. El pan se come a diario. Así como el maná se recogía todos los días, lo mismo sucede con Jesús. Sus palabras, su amor, su perdón se come todos los días a través de una relación con Él. Ajá. Cuando usted tiene una relación con Jesús, con Dios, es como si saliera a recoger ese maná que bajó del cielo. Ajá. Y va a ser la medida exacta para lo que usted necesita. Ajá. Y mire, voy a poner algunas situaciones que pues, espero no sea el caso de no nadie. sea el caso de nadie. La verdad lo deseamos, ¿no? A veces, hermanos, no podemos dormir nunca sin haber cenado. Yo si no ceno me siento así mucha desesperación, ¿no? Pero sí podemos dormir sin haber orado, ¿sí? Nos pasa muy seguido. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos dormimos sin haber orado, es como si no hubiéramos cenado, pero no es el alimento espiritual. Uh-huh. O tal vez nos desvelamos mensajeando, pero apenas abrimos la Biblia nos quedamos dormidos, ¿no? Entonces, es lo mismo, no estamos alimentándonos. Sí, viendo Facebook, no sé qué tanto, ¿no? Instagram, TikTok. Puedo no conectarme a las reuniones, pero jamás me pierdo mi novela o mi serie favorita, ¿no? He escuchado de gente que se clava con una serie, ¿no? Y capítulo tras capítulo, y se la echan en un día, ¿no? Ajá, sí. Imagínate que echáramos todo el Nuevo Testamento en un día o algo así, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo buscamos? Nosotros tenemos que hacer ese tiempo, tenemos que esforzarnos. No estamos diciendo que ver Netflix sea malo, no estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es de que tenemos que esforzarnos. Así como buscamos el alimento físico, debemos de buscar el alimento espiritual, debemos de buscar al verdadero pan de vida, ¿no? Y pues bueno. Yo quiero decir una cosa, esto que estamos diciendo implica organizar prioridades. O sea, tenemos que reorganizar cuáles son nuestras prioridades en el día, porque ese es, creo, el error. Dejamos al Señor o al pan, el alimento espiritual, en último lugar,
Y entonces de mis 24 horas ya no alcanzan para ese último punto de mi día. Entonces tengo que reorganizar mis prioridades y voy a tener que sacrificar cosas que no son tan relevantes para darle oportunidad a lo que es verdaderamente relevante. Hablábamos que de verdad creo que todos llevamos una vida bastante acelerada, bastante llena de ocupaciones. Ahorita tenemos a los niños en casa, les tenemos que dar clases, hacer la comida, bueno, hablo yo como mamá. Los chavos están clavadísimos con la universidad, con todas las cosas de su escuela. Los varones pues tienen que salir a trabajar, se van muy temprano, regresan muy tarde. O sea, en general llevamos una vida bastante llena de ocupaciones, pero tenemos que aprender a reorganizar nuestras prioridades. Y hay un ejemplo en la Biblia muy claro que todos conocemos y es el caso de Marta y María. ¿Sí se acuerdan de ese ejemplo? Claro. También está en el Evangelio. Son dos mujeres, las dos tenían que atender una casa, tenían que atender al invitado que era Jesús, pero una de ellas decide dejar un poco sus actividades, posponer un poco lo que estaba haciendo, porque entendió que lo más importante no era darle a Jesús una buena cena o una casa bonita o una casa limpia, sino que lo más valioso y lo más importante era sentarse a poner toda la atención del mundo a lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, creo que tenemos que tomar esa actitud. Tengo que dejar un poquito las cosas que no son importantes para darle lugar a lo importante que es el pan de vida, escuchar la palabra de Dios, lo que proviene de la boca de Dios. Y pues sí, creo que estos 3 puntos son de verdad muy importantes. Me parece que muy prácticos que podemos empezar a analizar en nuestra vida. ¿En qué punto estamos? Estamos en el punto de que ni siquiera creemos que es Jesús quien descendió del cielo y que me puede ayudar, que Él es especialista en todo. O sea, esto es de verdad inmenso. O sea, en una clínica de especialidades hay 10 gentes, una especialista para cada una de las ramas de la medicina, ¿no? Y Jesús es todos los especialistas en uno. O sea, hasta está fácil, ¿no? Lo que sea que tú necesites está en Jesús, ¿no? O estamos en el punto donde sí lo creo, y yo creo que Jesús es especialista en todo, pero nunca voy a pedirle un consejo, ¿no? O estamos en el punto de que lo voy haciendo cada 8 días, cada año, cada que me acuerdo, y se me olvida que el pan se trata de todos los días. Entonces está de verdad muy práctico. Yo espero que esté reflexionando con nosotros mientras toma su cafecito, porque de verdad esto está muy bueno. Bueno, ¿y qué podemos concluir? ¿Qué ideas me das para concluir? A ver ahí, hermanos, también, si quieren anotarnos algo. Ahí, si tienen una conclusión, igual nos encantaría que nos platiquen. Yo, de verdad, con lo que yo me quedo es con que Jesús tiene lo que yo necesito, justo lo que yo necesito. Las mujeres me van a entender, a lo mejor más que los hombres, pero es que de verdad a veces las mujeres no sabemos ni qué queremos, ¿no? ¿Cuánto es que le dijo? Pero Jesús lo sabe, y entonces es un gran auxilio, es una gran ayuda, hermana. Cuando usted sienta que no sabe ni qué y que nadie la entiende, vaya con Jesús y Él sabe lo que necesita. Entonces yo creo que con eso yo me quedo. Jesús es el pan de vida porque Él sabe lo que yo necesito, Él es lo que yo necesito. Yo me quedo con lo que leíamos de que el Padre mandó el pan. Sí. Porque uno de mis versículos favoritos, que también está en el Evangelio, es Juan 3:16, donde dice que el Padre amó de tal manera. O sea, y eso yo se lo he explicado a los chavos, ¿no? No quiero decir algo impropio aquí, pero no sé qué le pasó al Señor que su amor se desbordó para mandar un hijo. Eso no lo hacemos, hermano. O sea, los que tenemos hijos, no damos uno de nuestros hijos. No lo hacemos. No. Entonces el amor del Padre se desbordó, voy a usar esta palabra aquí, para dar a su Hijo por nosotros, y que ese sea nuestro alimento, ¿no? Nuestro alimento espiritual. Entonces yo me quedo con eso, ¿no? Tengo algunos comentarios que me gustaría decir. Bueno, aquí tenemos hermanas que dicen, Él es lo que yo necesito, amén por eso. Nuestro hermano Arturo nos dice, Jesús es el pan de vida porque me fortalece. Sí, de verdad claro. Necesitamos tanta fuerza y Jesús la tiene. Viviana Valdés Hernández dice, Jesús sanó mi vida. Y esta frase es de verdad maravillosa. Jesús basta, o sea, sí, ¿no? O sea, basta, no necesitas más. Es lo que decías, ni más ni menos, Jesús basta.
Ajá, la hermana Laura nos dice que ella también confirma que él es lo que no necesito. Michelle Flores nos está diciendo, Jesús es el único que nos da la plenitud, Él es el pan de vida. Recuerde la palabra plenitud, lleno de todo, en todo lo que te falte, Jesús lo tiene. Y bueno, creo que son muy buenos comentarios. Dicen, Jesús es suficiente para mí también, ¿verdad? Cuando tenemos a Jesús, podemos decir que tenemos todo. Y está medio loco entenderlo, pero de verdad que es muy, muy padre vivirlo. Bueno, ya después podríamos contar testimonios de eso, pero un testimonio creo que familiar, y tiene que ver con el trabajo de mi esposo. Jesús le ha ido dando los trabajos que él necesita justo en el momento en que los necesita. O sea, es en serio. Cuando iba a nacer mi primer hijo, Dios le abrió la oportunidad para dar clases en una universidad. Y después, cuando yo estaba embarazada, supe que estaba embarazada de mi segundo hijo, Dios le abrió las puertas para trabajar en el empleo que tiene el día de hoy. No, Jesús nunca nos dio más de lo que necesitábamos. O sea, Dios nos fue dando lo que necesitábamos en el momento en el que lo necesitábamos, y eso de verdad ha sido un testimonio bien grande en nuestra casa y en nuestra familia. Así que sí, Jesús es suficiente para nuestra casa. Y sigue siendo, de verdad digo, no es por presumirles, hermano, pero ahorita había ahí una postulación y todo, y la oración que yo dije, Señor, tú sabes lo que necesitamos, ¿sí te acuerdas? Todos oramos igual. Y pues si lo dan, pues es porque lo necesitamos, si no, pues ni modo, ¿no? O sea, yo estoy conforme con lo que hemos recibido de Dios, ¿no? Vamos a leer los últimos comentarios antes de cerrar, ¿te parece? Dice la hermana Esther, tengo mucha paz con sus palabras, por supuesto que Jesucristo tiene paz. Nuestra hermana Ana nos dice, solo en Cristo hay vida y plenitud de gozo. Híjole, el gozo, de verdad, claro. También a veces hay circunstancias en las que lo que necesitamos es algo que nos anime, nos levante, nos dé para arriba, y las circunstancias no ayudan, pero ¿saben quién sí? Jesús. Sí, claro. Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si vamos cerrando? Pues sí, mire, para cerrar yo quiero orar. O sea, orar es una de las herramientas para comer ese pan, ¿sale? Y quiero hacer una oración, pero con dos intenciones. La primera es, lo que ya dije, agradezca a Dios por ese pan que mandó para que nosotros comiéramos, ¿no? Que es nuestro Señor. Agradézcale al Padre por haber mandado a su Hijo. Amén. Y también agradézcale a Cristo, porque dice la Biblia que Cristo se entregó a sí mismo. Ajá, agradezca eso. Y vamos a hablar primero por eso. Quiero hacerlas separadas. Señor, ¿cómo te lo decimos? ¿Cómo lo hacemos? Ya no hay palabra para decirte que cuán agradecidos estamos de que tu amor se haya desbordado de tal modo que nos hayas mandado a tu Hijo, que hayas mandado a tu Hijo para que se entregara por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra sanidad, porque nos mandaste al mismo reino de los cielos aquí a la tierra. Gracias, Amén. Señor, gracias por ello, y te queremos decir que nunca vamos a poder pagar eso, pero por tu gracia lo tomamos para nuestra vida, lo tomamos en todo nuestro ser, y te amamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y por lo otro que quiero hablar, no es así tan bonito, porque pues quiero que nos identifiquemos, hermano, con los tres puntos que dijimos ahorita. ¿Realmente creemos en Jesús? ¿Realmente creemos en su sacrificio? Y sobre todo, ¿no? El tercer punto, yo creo que aquí sí fallamos algunos, ¿no? Porque a lo mejor creemos en Jesucristo, hacemos nuestro el sacrificio, pero a lo mejor nos falla ahí el buscarlo, ¿no? Sí. Con el buen pretexto del trabajo, con el buen pretexto de las actividades, del aprende en casa, todo eso. Ajá. Pero tenemos que hacernos un espacio, ¿no? Y si usted se identifica en alguno de estos, yo le quiero orar que juntos, ¿no? Porque yo soy el primero que me identifico. Que juntos le pidamos perdón al Señor y que le demos para adelante, ¿no? Si nos ha fallado ahí la oración, la lectura, lo que sea, quienes está perjudicando somos nosotros, porque estamos dejando de comer. Sí. ¿Sale? Señor, primeramente yo reconozco que he fallado, Señor, he fallado en buscarte, en ponerle más empeño,
he fallado en gastar mis fuerzas para comer ese pan que tú has puesto en la mesa para que yo lo tome, Señor. Ayúdame, primeramente perdóname, Señor, y después ayúdame a quitarme todo ese peso, toda esa carga que no me ha dejado tener esa plenitud. Y también te pido por todos mis hermanos que nos están viendo, para que ellos igual desechen toda esa ansiedad, toda esa pesadez, toda esa flojera, lo que sea, Señor, para que vayamos y tomemos de ese alimento, Señor. Queremos comer diariamente de tu palabra. Queremos buscarte, Señor. Gracias por estas enseñanzas, gracias porque tú eres muy bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si quieres decir algo más. No, pues ya nos despedimos, nada más recordándole que estas enseñanzas siguen, sigue estudiando el Evangelio, es muy importante, va a encontrar cosas maravillosas que van a cambiar su vida. Y yo le quiero invitar a todos los matrimonios a que lo estudien juntos, de verdad es bastante bueno leer un pasaje y comentarlo y lo que él piensa y lo que tú piensas y lo que a ti Dios te enseñó y lo que a él Dios le enseñó. De verdad, ese tiempo lo necesitamos. Así que yo les invito a que si pueden, estúdienlo en matrimonio o con su familia, pero no dejen de estudiar el Evangelio y no se pierdan la próxima sesión, que es el próximo viernes. Hasta luego, hermanos. Adiós.